noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en Agricultura TV. Y hoy día tenemos un invitado estelar, fabuloso. Tenemos nada más y nada menos que al director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, y tú, Maida, muchas gracias por la invitación. Pero encantada, pues hace tiempo que estábamos pensando en que viniera más gente también de la FPP, porque hemos tenido, bueno, teníamos el formato todavía online, porque ahora somos muy elegantes, tenemos este estudio, pero cuando estábamos online, Axel estuvo varias veces con nosotros. ¿Ah, sí? Sí, ahora ha prometido que va a venir, pero se hace de rogar. Siempre. Siempre. Siempre es complicado. Es que él es importante. Complicado el hombre. Es Pero bueno, está bien que amplíen la red de la FPP, porque tenemos muchas personas que pueden aportar bastante a la discusión. Por supuesto. Sí. Bueno, la Fundación para el Progreso, primero yo creo que es importante que la gente comprenda cuándo se formó, cuál es el objetivo y un poco en qué están trabajando ustedes. Sí, la fundación nace hace más de 10 años, porque el año pasado cumplimos 10. Hicimos una celebración y todo. ¿Importante 10? Sí, bien importante. 10 años, un año importante, 2022 para Chile. La fundación nace por el libro de Axel Kaiser, justamente. La fatal ignorancia. ¿Ya? Ese libro lo que dice es diagnosticar la situación de Chile en cuanto a las ideas liberales. Él dice que no se defendían la idea y que, digamos, la relacionaba un poco con el empresariado, que se había dedicado a ganar plata y no a defender las ideas que generaban progreso y libertad y defendían la libertad de las personas. Eso generó inquietud en ciertos personajes que fueron donde Axel y le dijeron, oye, ¿qué hacemos? Y ahí fundaron la Fundación para el Progreso. La fundación de ahí en adelante ha tenido varias etapas, digámoslo así, y hoy día estamos consolidando la institución en algo que podría ser como formación de jóvenes principalmente. Hacemos clases para que todos los que nos estén viendo se metan a la página fppchile.org, donde tenemos nuestros cursos que lanzamos cada cierto tiempo con alta frecuencia, además de que hacemos cursos selectivos, ¿ya? Hacemos un curso semestral que se llama Academia Liberal, donde los jóvenes postulan y los que quedan, se quedan todo el semestre compartiendo entre ellos y aprendiendo qué es el liberalismo, ¿ya? Eso es, digamos, la parte formativa. Porque además tenemos cursos abiertos, por eso les digo a todos que se metan de todas las edades, que se pueden meter sobre el feminismo. De hecho, la Magdalena estuvo... He participado. Sí, la Magdalena está ahí. Porque después los subimos online, los cursos. La Magdalena estuvo haciendo cursos de feminismo liberal. Así que esa es la parte formativa. Y además tenemos diferentes personas que trabajan digamos, en términos más investigativos y participan de la discusión pública en la radio, en los diarios. Y así la misión es estar defendiendo las ideas liberales en los medios, formando jóvenes y, en tercer lugar, en redes sociales, generando contenido y una editorial, que tenemos grandes publicaciones, de la cual espero podamos hablar acá, porque se viene una muy importante, que es nuestra revista Átomo, y además libros. Voy a hacer un adelanto igual. Publicaremos ya en 2 o 3 semanas un libro que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel, un gran periodista venezolano, un libro publicado en el año 1976, ¿ya? Que viene, yo creo que a responder, un poco a conversar con la vena abierta de América Latina, y que es muy parecido al libro que hoy está muy de moda, que se llama Delirio Americano, de Carlos Granés. No sé si lo conoces. No lo he leído. Tanto así que Carlos Granés nos prologó este libro de Rangel para esta edición. Así que ya quedarán invitados al próximo lanzamiento después de Átomo, que viene ahora y que vamos a conversar con Magdalena. Bueno, además ustedes ahí en la parte editorial han tomado varios libros y los han traducido, han tomado Roy Scruton, Claro. Que ha sido tremendamente importante porque hay un montón de pensadores que están, podríamos decir, alejados del mundo hispanohablante, digámoslo de esa manera, precisamente porque nadie había hecho la labor de traducirlo. Sí. Y hoy día nosotros tenemos también este libro en conjunto con la Red Cultural que vamos a trabajar sobre otra primicia. Otra primicia sobre la ilustración escocesa. Exacto, sí. Una de las ideas de haber armado esta editorial es lo que tú dices, porque muchos libros y autores no llegan a Chile, incluso están traducidos, porque eso es importante saber. Algunos sí. Algunos están traducidos, pero llegan a España o con suerte a Argentina. Hoy día Argentina no creo que llegue mucho porque está medio complicado. Pero como Chile es un país chico, de un mercado chico,
de pocas personas, que menos son las que leen, Sí. es poco rentable para las editoriales, porque esto es una cuestión de plata, lamentablemente, poco rentable publicar estos libros. Entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a traducir libros de a poco, sin mucha ambición, digamos, como somos una fundación sin fines de lucro, no tenemos ambición de ganar plata y todo, vivimos de las donaciones, aprovecho también de pasar el dato para que nos apoyen, estamos ahí en fppchile.org, dona, nos pueden ayudar, y publicamos libros de diferentes autores ingleses, incluso españoles, o este mismo libro de un venezolano, Sí. que no está en habla hispana en ningún lado, está completamente agotado, entonces lo vamos a publicar. El próximo libro que vamos a publicar, yo creo que noviembre, por ahí, que la Maida lo adelantó, es cómo los escoceses crearon el mundo moderno, que representa un poco, digamos, lo que se generó en Escocia con Adam Smith. Aquí la Maida nos puede explicar mejor, Adam Smith, Adam Ferguson y la defensa del individuo y que generó después el comercio y así el progreso y la revolución industrial en 1700-800, ¿no es cierto? Sí, yo creo que ese libro va a ser bien importante porque nosotros tenemos en la retina desde Latinoamérica la ilustración. Cuando hablamos de la ilustración pensamos en la ilustración francesa, Claro. en Voltaire, en Rousseau, que básicamente son, podríamos decir, la inspiración de lo que es la Revolución Francesa, que nos lleva a un liberalismo, sí, pero de corte socialista. En cambio, la ilustración escocesa es un gran ausente en nuestra retina y por Sí. lo tanto es importante mencionarlo porque hay dos vías democráticas. La vía de la ilustración francesa que lleva a la revolución y que sí, establece la democracia, la madre sangrienta por lo demás. Oh, Y por otro lado, tenemos el padre, que es este liberalismo que no solo se gesta en Escocia, donde hay que entender que cuando uno dice Escocia, tan lejos, Escocia tenía 4 universidades cuando Inglaterra tenía 2. Entonces, es realmente una cosa impresionante. Y es Sí. eso lo que inspira la independencia americana. Justamente. Y básicamente el liberalismo de corte libertario, digámoslo de esa forma y en simple. Así que es interesante. Y ese libro yo me Claro. lo comí. ¿Te lo comiste? Sí, me lo comí. No, no me lo leí, me Ah, lo comí. Bueno, y además coincide con los 300 años de Adam Smith. Exactamente. Entonces, eso va a generar una doble repercusión, ¿ya? Porque obviamente hay diferentes instituciones que están celebrando el natalicio de Adam Smith y esto va a generar obviamente mucho más atención y es muy importante por lo que tú dices, porque claro, uno dice ilustración y uno se va inmediatamente a Francia, al liberalismo, digamos, racionalista, como le llaman algunos autores, y en cambio es un liberalismo más preocupado al individuo, sin la ambición Pragmático. pero sin la ambición de generar una sociedad construida desde arriba, aunque algunos igual ingleses y escoceses igual se tentaron ahí, como el utilitarismo, Sí. terminó un poco racionalista, pero bueno, como tú dices, es un libro que estamos ya editando, ya está traducido, así que estamos en el proceso de diagramación para que tenerlo disponible para todos los chilenos acá, junto con Red Cultural y Magdalena. Bueno, y ahí vamos a traer en octubre, en conjunto, y un poco te informo para ¿Ya? que sepas, bueno, ya lo habíamos conversado, pero viene Jerry Miller, que es uno de los biógrafos de Adam Smith, y Mira. que es un personaje bien interesante, que además trabaja otro tema, porque aparte de Adam Smith y que podamos tener el libro para ese momento, es un personaje que ha trabajado un tema que es bien importante de plantearse hoy día, que se llama, el último de sus libros se llama The Tyranny of the Metrics, la tiranía de las métricas, y cómo las métricas y las acreditaciones desvirtúan todos los mercados y que básicamente terminan matando las posibilidades creativas, porque en el fondo, en vez de hacer lo que corresponde, las empresas empiezan a ajustarse para mejorar los números, Sí, po. para poder quedar mejor en los rankings sin Ahora, necesariamente ¿qué hacerlo números? mejor. ¿Qué números? ¿En qué números? Por eso, Claro. Eso es lo interesante, porque ahora también pasamos al dato de otro libro de Juan Ignacio Zaguirre que se va a lanzar, creo que este mes, en 2 semanas. Se llama Despropósito. ¿Ya? Es un libro, yo no lo he leído porque me llegó la invitación, sí, pero en una columna de él, en la tercera, él refleja muy bien lo que quiere decir, que es toda esta idea de hacer empresas sustentables se basa en un muy buen sentimiento, obviamente, Por supuesto. no destruir la naturaleza. La intención sí, obvio. es buena. Yo soy pajarólogo, así que no hay nada más que me importa a mí que defender los pájaros, la naturaleza, pero se empieza a distorsionar en lo que tú dices y hay unas métricas extrañas que hacen que, por ejemplo, empresas como Marlboro, la Philip Morris,
sea más sustentable en estas métricas que Tesla. Claro. Es una cuestión completamente ridícula. ¿Pero por qué es eso? Porque se basa en estas métricas extrañas que se empiezan a imponer de manera, digamos, sospechosa y distorsionan completamente el sentido de lo que busca el instrumento y además lo que tú dices, que empiezan a ser empresas que pierden plata y se dedican a otras cosas y terminan como este banco el Silicon Valley Bank, un banco que era muy extraño porque al parecer todos sus recursos obviamente se invertían, pero muchos de ellos se gastaban en políticas que no tenían nada que ver con lo que tiene que ser un banco. Cuestiones de género, pero no dentro de la empresa, sino que charlas como Hacia afuera. hacia afuera, políticas completamente distorsionadas del rol de la empresa, que yo no estoy en contra que se hagan, pero si eso se hace de una manera forzada y para presentarse bien ante la sociedad, termina en eso, distorsionando la realidad. Matrix, mira, no conocía al autor, así que buenísimo. ¿Viste? Así que vamos a tener a Jerry Miller ahí en algún momento, ojalá lo tengamos aquí también en contexto, aunque todavía tenemos ahí que ver cómo lo hacemos para la entrevista en inglés. La verdad que ponerle subtítulos, no tengo idea. Pero... Nosotros en la Fundación para el Progreso hemos hecho varias transmisiones con ¿cómo se dice? ¿En inglés? Sí, traducción simultánea, ¿sí? Sí, con traducción ¿Funciona? simultánea, Sí, sí, funciona. sí. Pero en el programa no sé cómo lo... Pero ese va a ser otro desafío. Tú dijiste que la Fundación para el Progreso nace después del libro de la fatal ignorancia de Axel. Sí, de Axel. 2009 fue ese libro. Por eso, ese libro sale el 2009 Sí. con un análisis que muchos dijeron, está exagerando. Pero efectivamente el 2019 quedó en evidencia de que todo lo que Axel planteaba no solo no era exagerado, sino que era real y se podía constatar. O sea, efectivamente podríamos decir, mientras la izquierda tomó el Word y se dedicó a construir un relato, el mundo de las derechas empresariales se dedicó al Excel y básicamente olvidó el relato. Sí. ¿Ya? Y por lo tanto, esta batalla cultural, como se denomina hoy día, porque hace rato que esta batalla cultural se está peleando, pero claro, antes los que estábamos en la batalla cultural nos miraban con cara de ¿para qué? ¿Ya? Pero del 19 en adelante, por lo menos en Chile, podríamos decir, la epidermis ya empezó a considerar que la palabra batalla cultural podía tener una importancia. Y hoy día, con más razón, o sea, lo que venía haciendo la Fundación para el Progreso, que podríamos estar igual que todos los que estábamos en la... Toma mucho más sentido. Sí. ¿Lo han percibido ustedes eso también? Completamente. Ahora, yo diría que lo que él escribe, Axel, en el 2009, y aquí voy a mezclar un poco la experiencia personal, yo creo que se hace realidad, digámoslo así, el antes del 2019. Yo creo que el 2011-2012 queda en evidencia lo que decía, el problema que decía Axel en el 2009. ¿Por qué? Porque el 2011 entra Piñera a gobernar y aparece todo este movimiento estudiantil con intelectuales muy importantes como Fernando Atria, empezando a tomarse la opinión pública y a dejar completamente sin respuesta a, digamos, los liberales, ¿ya? A mí, o sea, está bien, el empresario sí hay que criticarlo, pero no hay por qué decir, oye, la derecha de los empresarios, o sea, sí, no, ¿ya? Sí. Pero digo, los liberales, el pensamiento que no era de izquierda, no colectivista, no tenía quien le respondiera a este tipo de intelectuales, ¿ya? O sea, básicamente lo que habían también construido dentro del relato es que para ser intelectual tenías que ser de izquierda. Además, obviamente, claro, o sea, claro, era como si tú leías libros, tú no podías ser no de izquierda, digamos. Claro, exactamente. Era muy extraño. Y esto a mí me toma en una etapa, digamos, de la vida, porque yo estudié economía, para que sepan, yo soy economista, estudié en la Católica, con los Chicago Boys, digámoslo así, y yo estaba muy desilusionado un poco de mis profesores, de lo que se conversaba en los pasillos, porque eran profesores exclusivamente empíricos. El dato, las regresiones. Y había una nula reflexión política y de filosofía política en cuanto a los principios que sostenían
todo lo que estudiábamos, que era, digamos, el libre mercado y la economía social de mercado también. Y yo empecé a buscar otras opciones y, bueno, tomé varios cursos de filosofía, luego entré a estudiar el Ministerio de Economía, a estudiar, a trabajar, año 2010. Y ya el 2012 me cambio al Ministerio de Educación con Harald Beyer y se ve la completa distorsión en la conversación en quienes defendían lo que estaba ocurriendo, lo que se había hecho en los últimos 25 años en Chile, como Cristian Larroulé, el mismo Harald y Fernando Atria. Entonces uno veía a Larroulé conversando con Atria y eran dos personas que no conversaban en nada, estaban en dos dimensiones argumentativas completamente diferentes. Entonces eran muy pocas las personas que podían discutirle frente a frente a Atria. Entre ellos estaba Axel, pero Axel todavía era muy chico, pero no había alguien, digamos, en la política o en la academia que a la vez tuviese un rol público, porque había personas en la academia, ¿ya? Sin embargo, esas personas no tenían un rol público. Y ahí fue donde yo dije, ya, en verdad estoy en lo correcto en mi mente, y me fui a estudiar economía política, ya, a Londres. No economía como fueron todos mis compañeros, yo soy un paria para todos mis compañeros, porque ellos se fueron a estudiar a todas las universidades de Estados Unidos, donde vieron más regresiones, más reflexión de datos, y no lo que en el fondo estaba haciendo la Fundación para el Progreso. Luego se funda y aquí, bueno, y ahí yo vuelvo, fundamos la editorial, pero efectivamente lo que decía Axel en el 2009 era justamente lo que le hizo falta a todo el pensamiento liberal, incluso social cristiano, que Sí, tuvo claro. grandes pensadores, Sí, pero claro. digamos en los 80, 70, sin embargo, durante la dictadura y después en los 90 estaban todos como relajados. Mansuy dice que el sistema binominal hizo quedarse en silencio quizá al Como que se ambiente. ajustaban las cosas. Claro, yo creo que el sistema binominal un poco, pero más también la centroizquierda. Yo ahí le hago una crítica a lo que hace Mansuy, es la centroizquierda. Yo no creo que se quedó en silencio. ¿Y cómo? Obvio que sí, pero no por el sistema, sino porque son conversos. Ellos se dieron cuenta que en verdad les funcionaba el sistema del libre mercado, era bueno, y por lo tanto lo tomaron. Sí, claro. Entonces lo que dicen hoy día, no, es que no teníamos nada que hacer, eso es mentira. Ellos estaban de acuerdo, y si tú hablas en privado con todo ellos están de acuerdo con el sistema de libre mercado. Y si tú vas a Alemania, que es el modelo que ellos pueden defender, o Inglaterra, es prácticamente lo mismo. Y ellos están de acuerdo con eso. Ellos hoy día dicen, no, es que no podíamos hacer nada. No, ellos están de acuerdo. Obviamente había cosas que no podían hacer, pero bueno, eso es lo que yo digo. Ellos son más conversos que silenciados por una, digamos, ¿cómo decirlo? Una correa Sí, que ellos dicen que pero tenían. también hay un tema de un poco lo que tú estás planteando con esto que tú viviste en la economía, Sí. de que en rigor la economía es una ciencia humanista en el fondo, pero Claro. que hace mucho tiempo abandonó esa beta humanista, Claro, claro. y se concentró principalmente en tratar de emularse y convertirse en una ciencia de datos específicamente. O sea, no es que no los tenga, pero Sí. tiene las dos cosas. Y la parte humanista ha quedado totalmente fuera, porque cuando uno Completamente dice, fuera, sí, tú, sí. completamente fuera. Sí. O sea, yo recuerdo que en un momento a mí me llamaron para hacer un curso de pensamiento económico, yo soy historiadora, Claro. y yo dije, bueno, pero, o sea, yo hago mucha historia económica, y entonces yo dije, bueno, pero entonces me dice, es que necesitamos remediar. ¿Remediar Sí. qué? Le digo. Entonces Sí, me dice, porque tú no- necesitamos más humanismo dentro de la economía. Claro, ¿y en qué universidad te llamaron para eso? En ese momento fue la Universidad de Chile, Ah, mira. hicimos un proyecto, pero después, bueno, las cosas se enrarecieron y ahí Cambió un poco el país. cambió un poco el país. Eh, Pero ciertamente era podríamos decir, un diagnóstico Sí. acertado, porque, por ejemplo, cuando explico la competencia y la virtuosidad de la competencia, lo explico desde la era vikinga. La era vikinga es el ejemplo de cómo sin Estado
y básicamente en competencia se logra 200 años prácticamente que ponen en jaque a Occidente completo. ¿Y Claro. cuándo los vikingos desaparecen? Cuando se constituyen como Estado y que básicamente esa idea de unión viene con el cristianismo, en fin, cuando abandonan su... En fin. Claro. Pero desde la historia uno puede comprender las Sí, cosas no, económicas. es un vacío intelectual muy grande los que tienen los economistas de mi generación, que yo he tenido que constantemente luchar para llenarlo, y sigo y espero seguir, porque, o sea, yo estudié 5 años en la mejor facultad, digamos, de Chile, hice un máster, me sacaba buenas notas, fui ayudante en muchos ramos, y no tuvimos ni un solo ramo de pensamiento económico histórico. Había era un electivo que estaba perdido, y de hecho un electivo de poca importancia, porque había unos que son más importantes porque son más exigentes. Y ese vacío ha venido, digamos... Implementándose. No, ¿No? Ahora al revés. Al revés. Al revés. Después del 2008, Ya. con la crisis subprime, vino una crisis... Vino un intento de tratar de explicar. una crisis de la ciencia económica. Sí, que yo creo que es errado, porque la crisis subprime, o sea, las razones que se dio, por qué ocurrió eso, es por cuestiones que, bueno, que podemos hablar, pero no. La petición de pedirle a los economistas que predijeran la crisis no es una... es ridícula. Los economistas no están acá para andar prediciendo crisis ni cosas así, ni prediciendo el futuro. Entonces, o que los modelos no predijeron, los modelos no buscan predecir esas crisis. Lo que sí buscan los economistas es entender cómo funciona el mercado, cómo regular bien o cómo no regular, dónde no regular, y ahí lo que se hizo fue regular, darle mucha plata al sector inmobiliario de manera completamente desproporcionada, y lo que hizo fue asignar recursos en lugares donde no había que hacer empresa, que fue en el mercado inmobiliario, en lugares donde no había que tener casas, y por eso fue que explotó lo que se generó la burbuja. Porque tú al desviar recursos a lugares donde nadie va a trabajar porque no hay ventaja comparativa, no hay hambre de lucro, donde no hay lugares donde esa empresa surge por sí misma, ¿qué hace eso? Generar una empresa falsa que siempre va a llegar un momento, siempre, en el que la gente ya va a tener que gastar en lo que necesita y esa burbuja va a explotar. Eso fue lo que pasó en la crisis subprime, ¿ya? Lo que no Eso es tienen- lo que ha pasado en todas las crisis. y en todas las básicamente. crisis, claro. Bueno, hay unas que son más naturales, porque si tú dices, por ejemplo, el salitre, Ah, bueno, era pero- una cosa real. Pero, Era una cosa, pero en era una realidad cosa real. me refiero a las burbujas, porque si Ah, no, tú pero es que, miras, claro. por ejemplo, la primera gran burbuja se produce en Francia, previo a la Revolución Francesa. Sí, hay varias. Hay una del cangrejo también en Estados Unidos. Por eso, Sí. entonces, pero eso básicamente tiene la misma lógica. Claro, pero a lo que voy, que hay unas crisis que no son por eso. Por ejemplo, la del salitre, Sí. que ahí efectivamente había un recurso que era útil, que los empresarios lo explotaban, que lo vendían, y luego los alemanes inventan un sustituto, ojalá no nos pase con el cobre, y desaparece... el litio. O con el litio, y desaparece Sí. el boom del salitre. Pero bueno, aquí iba. La crisis subprime se genera por este problema, explota la burbuja, y viene una crisis, digamos, científica para la disciplina económica, y todos vuelven y buscan encontrar otras raíces o algunas respuestas o algunos cambios. Buscan comprender. Simplemente la malla curricular de los estudiantes, y empieza a haber un boom de estudios de economía clásica, de pensamiento económico. Incluso la Católica ahora entiendo que tienen nuevos cursos de esto, y hay una disciplina que se llama, que en inglés es PPE, Politics, Philosophy and Economics, que es un pregrado en Oxford que es muy famoso y que tiene siglos de historia, que el máster, la disciplina de posgrado empieza a explotar en diferentes universidades. Empiezan a aparecer miles de programas en Estados Unidos, en Inglaterra y también en Chile. PPE, un máster en PPE, justamente que va a las raíces de la economía, porque busca filosofía, Por supuesto. politics y economía. Ahora, en posgrado está la Universidad de Desarrollo, paso el dato, yo no tengo ni un interés ahí, creo que se va a armar uno en la Adolfo Ibáñez también, y entiendo
que hay uno por ahí pensándose en más universidades. Pero eso en Chile habría sido... ¿Para qué sirve? Te habrían dicho antes. Claro. Así Bueno, yo creo que ¿de tal qué sirve vez eso? ustedes, Filosofía. ustedes habían tenido una beta clara de esa preocupación porque desde hace mucho tiempo habían traído varias veces a Neil Ferguson, que un poco es de esa línea, porque Neil No, Ferguson claro, es un historiador, pero un historiador económico, claro. probablemente de los mejores libros que yo me he leído. Es El de The Rothschild, creo, ¿no? Pero los Rothschild son muy buenos, sí, es muy bueno su libro, pero a mí el The Ascent of Money, o sea, Ya, el poder del claro. dinero es extraordinario, porque eso ni siquiera es una historia, es una historia de los instrumentos financieros, pero es fascinante, porque entonces podríamos decir esto que parece tan, podríamos decir, deshumanizado como el instrumento financiero, no sé, los bonos, las sociedades por acciones, pasan a humanizarse, pasan a tener Cómo un afectan sentido, y cómo se inventan cómo y se cómo inventan. esa invención humana facilita y mejora y catapulta, podríamos decir, El desarrollo, el crecimiento y el el progreso. desarrollo. Es una cosa fascinante. Claro, claro. Claro, él representa muy bien y estudia la ilustración Sí, escocesa. Él es de exactamente. allá, él es de allá. Pero no hay que dejar de lado a los famosos economistas austríacos. Ah, no, ¿Ah? no, por Entonces, supuesto. claro, ellos también son una corriente con el premio Nobel Hayek entre sus máximos exponentes, que no es un neoliberal, como le llaman, que sí cree en la regulación, que sí cree en el Estado, que sí cree en la educación, digamos, gratuita hasta cierto nivel y proveída por el Estado, para todos los que Lo critican. lo critican, ¿no? Y lo Y que no lo han leído, claro, no lo han leído, difaman, sí. simplemente no lo han leído. Esa escuela de economía austríaca, la cual nosotros no estudiamos nunca en la Universidad No. Católica, que deberíamos haberlo estudiado, por eso todo este cuestionamiento, a menos desde mi carrera y y que un poco es lo que hacemos en la Fundación para el Progreso, para que nos sigan, es una escuela que justamente no olvida las raíces de Sí. de la ciencia económica y está siempre yendo a las bases, a los principios liberales, a la dignidad humana, que la única, digamos, sistema tanto económico como político que lo defiende, el libre mercado y la democracia, Sí, ¿cierto? Entonces eso sienta las bases para lo que después es el progreso económico y el libre mercado. Y también no se reniega de los datos, del estudio empírico, que es muy importante, importantísimo. Ahora, pero si tú ves los journals más importantes de economía, están obsesionados con cuestiones como quién vende más los supermercados, si es que tú subes un poco, que está muy bien, ¿ya? Si es que pone en las góndolas más arriba o más abajo, quién compra más, quién compra menos. La macroeconomía está completamente loca, está perdida hoy día, por lo que está pasando con la inflación. Ellos creían que habían solucionado el problema de la inflación hasta el año 2008. Hoy día Es un tema nuevamente. estaban un poco, oye, en verdad la dominamos, porque después la inyección de liquidez que vino desde el 2008 hasta el 2020 fue increíble, y con la pandemia ya a otro nivel, y la inflación no aparecía, y ahora está apareciendo por todos lados. Obviamente hay shock de ofertas por la pandemia, por lo que ha costado obviamente la guerra Ucrania, los insumos para la comida y el problema logístico. Sin embargo, ya está empezando a aparecer un problema de inflación muy monetario y tiene a todos los economistas completamente perdidos. Yo creo, mi teoría es que esto siempre va a volver a la raíz inicial, que es el problema de los bancos centrales y la emisión de dinero. ¿Ya? Entonces, siempre uno empieza a volver a las cuestiones básicas que la ciencia económica había un poco olvidado, como que... Y no la enseñaba, pero si yo estudié 6 años y nunca fuimos a las bases. A ver, tú cuando estás en la universidad, aparte de no ver, por supuesto, Sí. la escuela austríaca, una pregunta, porque a mí yo siempre le pregunto a los economistas, Ya. ¿alguna vez en la universidad hablaron de los padres escolásticos españoles de Salamanca? Nunca, nada. Porque yo nada. encuentro que son Precio justo. sorprendentes. Oye, que está de moda hoy día. Sí, Exacto, son sí. sorprendentes porque Sí. uno dice, claro, Adam Smith, uno siempre piensa que es el comienzo del liberalismo, pero sin embargo no. En la escolástica española Claro, no. hay un Juan de Mariana, en fin, son una cosa impresionante. Aprovechemos de Aprovechemos, pasar al sí. dato. Mira, no sabía que íbamos a llegar a esto, pero la próxima revista Átomo, que se va a lanzar en las próximas dos semanas, que trata el tema
de jesuitismo, ¿ya? Siempre trata un tema. La Magdalena ha escrito, tú escribiste en... No he escrito en átomo, pero encantada has cuando escrito, quieran. chuta, ya. Se me ha olvidado. Bueno, este tema es jesuitismo, muy de moda hoy día, que yo creo que tiene harto que ver con lo que está pasando en Chile. Digamos, voy a decir lo que un poco lo que nos llevó a publicar este libro y después lo conecto con la escolástica. Porque lo que ocurre con la famosa democracia viva, acá estamos yéndonos a un tema mucho más mundano. Eran vivos. ¿Era? Eran bien vivos. Eran bien vivos, vivarachos, de todo, o sea, terriblemente vivos. Tiene que ver con el jesuitismo Sí. y toda esta parada, que es la que en el fondo, al menos a mí, y nos ha llevado también a publicar esta revista, porque generaba mucho anticuerpo, ¿ya? ¿Qué es? Que es que ellos se creían buenas personas. Los jesuitas andaban todo el día pontificando que tú eras malo porque no vas y trabajas en el techo para Chile. Tú, joven, te dedicas a hacer cosas que ellos no sabían que hacía uno, pero si no iba al techo, era mala persona. O si no iba al techo, no sabía que había gente pobre. Te falta calle. Te falta decía. calle. Yo no sé, eran personas que descubrieron que había pobres cuando tenían 18, 19 años, un poco ignorantes, pero ellos se revolucionaban mentalmente y andaban apuntando después con todos sus intelectuales que lo defendían atrás, que lo apoyaban, sacerdotes completamente condenados hoy día por diferentes abusos, bien feos, como estandarte del ser buenos, ¿ya? Que es lo mismo que se hacían sentir ellos, los de Revolución Democrática, y bueno, uno de sus instrumentos políticos de territorio, democracia viva. Y eso es lo que les pegó fuertemente y les va a pegar, yo creo, para siempre, porque ¿qué es lo que queda en evidencia con este escándalo de democracia viva? Es que ellos son simples seres humanos como cualquiera. ¿Ya? Que son las mismas pasiones. Son las mismas pasiones. Les gusta el maldito dinero, Sí, claro. y se lo roban de una manera, pero obscena. Y yendo así como a la esencia, cuando uno resume las cosas buenas o malas, lo puede resumir, simplemente no hay que ser creyente, los 10 mandamientos dicen una gran verdad. Esa lista son cosas malas. Claro. Se pasaron por el aro, podríamos decir. En el fondo, el no robará, porque hay dos que tienen que ver con la propiedad privada. 2 mandamientos. A ver, ¿cuál es? Uno ¿No robarás? es no robarás y el otro es no codiciarás los bienes ajenos. Ah, claro. Está doble. O sea, es más, cuando te dicen no es con natural la propiedad privada del ser humano, momento. Y ojo, que los 10 mandamientos no están solamente en la tradición judeocristiana. Tú lo puedes ver en un montón de otras culturas y llegas a una lista bastante similar. Sí, para andar matando gente, o sea, todas las culturas concluyen que matar no es bueno. Algunos eran caníbales, entonces, bueno, es otra cosa. Oye, pero bueno, volviendo a lo que tú dices de la Escuela de Salamanca. Sí. ¿Ya? Obviamente, el jesuitismo, digamos, el nombre tiene un término también muy negativo porque tiene que ver con las guerras de religión antiguamente y guerras de poder, digamos. Los jesuitas fueron expulsados, entonces ahí habían sectores de la iglesia que les caían mal los jesuitas, entonces el jesuitismo era un poco hipocresía, así incluso lo dice la RAE. Hoy día ese término puede servir para justamente andar pontificando y bueno, después andar ocultando abusos como Luis. Lo que pasa es que, a ver, una cosa importante, ya que tú estabas citando la Escuela de Salamanca, como yéndose atrás, los jesuitas fueron una orden tremendamente importante en el marco de la Contrarreforma, pero después de que fueron suspendidos, Claro. suprimidos, la refundación fue otra cosa, y no solo otra cosa, sino que se puso al servicio de la ideología, y por lo tanto la política se comió a los jesuitas. Bueno, justamente entonces lo que trata esta revista es también de eso y coquetear ahí con la teología de la liberación. Exactamente. ¿Ya? Renato Garín escribe acá sobre Fernando Atria, el antiguo constituyente. Acuérdense, ¿se acuerdan de él o no? Jesuitismo, Fernando Atria y el Chile actual. Así se llama. Muy divertido. Después, y aquí conecto con lo que acabas de decir. También buscamos los aportes de los jesuitas, ¿ya? Por supuesto. Entonces, aquí hay un gran texto que se llama, que lo escribe María Blanco, una española, que trata sobre la Escuela de Salamanca. Y aquí el título, ¿qué hizo la Escuela de Salamanca por nosotros? Cantidad. Buenísimo, ¿cierto? O sea, son los padres del derecho internacional, son los padres de la economía moderna. Claro. Realmente es
impresionante. O sea, hoy día la gente que habla de derechos humanos no puede hablar de derechos humanos sin citar a Francisco Vitoria. Claro. Francisco Vitoria es the one. Y ahí estamos hablando de Dominico. Y cuando uno habla de concepto, Era una mezcla de dominico y jesuita. por supuesto, Sí. pero ahí, en el fondo, en el caso de Vitoria es un dominico, Sí. y podríamos decir de toda la tradición tomista, porque Santo Tomás es un gigante intelectual, más allá Total. de que hoy día haya gente Que no le gustaba mucho el negocio, lo criticaba un poco. Después, lo que quería decir también el aporte también de los científicos acá en Sí, Chile. sí. El mismo Bate Molina, gran científico. La ciencia, igual la ciencia se hacía, ¿cierto? Por supuesto, ciencia y fe siempre estuvieron unidas. En la iglesia. Claro, porque los monjes eran científicos grandes. Pero bueno, de eso hablamos acá en esta revista. Y para volver a lo que estábamos, nunca nos hablaron de la escuela de Salamanca. O No. sea, si nunca nos hablaron de la escuela austríaca, uno que otro profesor nombraba a Hayek, obvio, pero nunca nos hicieron leer Nada. nada. Había un texto sobre el famoso texto de 1945 sobre el loten espontáneo, pero creo que nunca nos hicieron leer. No. Menos nos hicieron leer a Mises. Ya no, No. ¿para qué decir? Pero a la escuela de Salamanca imposible. Ellos se hicieron muchas preguntas sobre el precio, sobre cómo se fijaba el precio, porque ellos estaban preocupados, obviamente, del famoso precio justo que están preocupados hoy día. Pero bueno, después se llegó y ellos empezaron a fundar, a darse cuenta de que el precio finalmente es libre y lo fija quién más, el precio es subjetivo, ¿ya? ¿Y qué es el precio? No, y atisbaron la inflación, no con Inflación, ese nombre, obvio. pero sí lo atisbaron, y además en el fondo justificaron el préstamo a interés, entendieron que el interés era algo importante precisamente porque el precio va perdiendo valor. Claro, precio, o sea, el valor, más bien quería decir yo, pero claro, Teoría del valor, claro. el valor es subjetivo y eso es lo que fija el precio cuando hay transacciones. Pero bueno, eso está en la revista Átomo, próxima a publicarse. Aquí gracias a Magdalena por permitir mostrarla, y qué divertido que hayamos llegado por la Escuela de Salamanca. Pero todavía no está en librería, va a llegar esta o la próxima semana. Así que eso quería... Estupendo. Pues Ese fue el break. Yo voy a aprovechar de regalarte a ti, ya que tú me traes regalo a mí. Excelente. Acaba de salir este libro del anarquismo. Increíble. Ya vamos a hacer algunos concursos aquí también en Agricultura TV y en Contexto para que esta es una obra colectiva. A mí me encanta el trabajo en equipo. No es que yo crea en el colectivismo. Individualista. Yo en el fondo creo No era en el individualista, individuo. neoliberal. Yo Claro. creo en el individuo, pero creo en el trabajo en equipo. Yo soy muy tolkiana, por lo tanto yo creo Chuta. en the fellowship of the ring. Ah. Así que esto es una fellowship, y la verdad es que hay que decir que la fellowship es extraordinario, porque aquí escribió Cristian Garay, Guillermo González, Eric Heindel, Axel Kaiser, la Vanessa Kaiser, Juan Lagos, Cristian León, Pablo Mayet, Felipe Munizaga, Joseph Pierce, gran amigo, Alejandro San Francisco, Ángel Soto, y bueno, y quien les habla, Magdalena Mervilá, que hice también de Felicitaciones, qué editora. bueno. Así que Gran sorpresa. es un pequeño ejercicio para poder entender un fenómeno tremendamente complejo. Así que ahí, Muchas para ti, gracias, Maida. así que, y para todos ustedes también, después estaremos haciendo algún concurso. Es un fenómeno complejo porque el anarquismo cruza todos los espectros políticos, y por eso mismo Claro. tiene la portada negro, rojo y amarillo, porque va a explicar desde el anarcocolectivismo, anarcocomunismo, hacia el ¿Y qué tiene que ver minarquismo qué tienen que ver los y colores? ¿Por qué no anarcocapitalista. explicas qué tiene que ver los colores? ¿Por qué Por eso, dices- porque en general lo que usan la A, la A y de estrella también es lo que usan, pero negro y amarillo es anarcocapitalismo general o minarquismo, y el negro y rojo es anarcocolectivismo, Anarcosocialismo. anarcocomunismo, básicamente. Sí. algo bastante difícil de conciliar, ¿no? O sea, esquizofrénico. Esquizofrenia, ¿no? Esquizofrénico. Esquizofrénico. Bueno, Felicitaciones. Fernando, te agradezco esta conversación. ¿Viste que esto es como el living de la casa? Buenísimo, sí, pues yo no tenía idea. Aquí la Magdalena me invitó y dije, ¿qué vamos a conversar? Yo te dije, Conversemos, ¿no? nada, fluye. La gente Buenísimo. debe empezar. Nosotros Un agrado, un nunca agrado. tenemos pauta, nunca Nunca tenemos hay pauta. Nosotros sabemos dónde partimos, pero nunca sabemos dónde terminamos. Excelente. ¿Viste? Terminamos hablando de la escuela de Salamanca. Espontaneidad, sí, pues increíble. Espontaneidad. Orden espontáneo. Orden espontáneo. Exacto. Buenísimo. Así que gracias, Fernando. Gracias, a Magdalena. ustedes. Y nos vemos la próxima semana aquí en Contexto.